Aleluya. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos nuevamente. Qué privilegio compartir la palabra del Señor, recibirla, adorarle. Hemos estado adorando al Señor y agradecemos al Señor y a nuestro hermano René por su disposición. Qué bueno, hermano, a este inicio de semana que estamos llegando, un tiempo más. Algunos que ya han vuelto a sus labores cotidianas, bastante a lo normal, pero no sabemos qué situaciones vayan a darse esta semana. Tenemos que orar y pedir al Señor que nos siga ayudando, que siga eh, permitiendo el Señor que haya más sanidades de las que pudiéramos esperar frente a esta pandemia, y clamar al Señor por esas sanidades y por esos milagros, y que no hayan tantas muertes, sobre todo que le conozcan al Señor, que es lo más importante. Yo quisiera esta tarde, aparte de darle la bienvenida, agradecer al Señor por cada uno de los que ya están conectados, bendecirles, animarles a que puedan compartir estos mensajes que van a ser de bendición para muchos, no porque yo los esté dando, sino porque sé que Dios nos habla de diferentes formas. Por ejemplo, esta tarde vamos a compartir este tema hablando sobre esta parábola, y quisiera que me acompañara a Mateo 25. Vamos a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Los domingos, hermano, aunque hemos tenido nuestros días de diferentes temas conforme el Señor nos inquieta, pero también hemos estado teniendo estos devocionales en el contexto de la venida del Señor. Y esta parábola, aunque ya vamos a hablar después de leer, queremos orar y le voy a dar algunos pensamientos de esta parábola, porque algunos consideran que a quién se le debe aplicar. Pero acompáñenme a Mateo capítulo 25. Vamos a leer a partir del versículo 1, obviamente, hasta el versículo 13, para tener todo el contexto de lo que el Señor habló en esta parábola. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oiga esto. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas, oiga esto, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Padre, en esta tarde te damos gloria y honra, y te pedimos, Señor, que nos des el denuedo, la autoridad, la unción de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra. Y, Señor, y a la vez pedirte que nos des un espíritu de entendimiento, de revelación, Señor, de tus santas escrituras, Padre, para poder comprender ese mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Y sobre todo, Señor, que nos ayudes a ser tierra fértil para tu palabra, Señor, y que podamos dar fruto, mi Dios, al 100 por 1, o al 60, o al 30. Te agradecemos, mi Dios, y desde ya bendecimos tu nombre, y cualquier necesidad o petición de tu pueblo, de tus hijos, lo ponemos delante de ti. Y te pido, mi Dios, que tú te puedas glorificar conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta parábola, hermano,
que habla de estas 10 vírgenes es interesante por un sinfín de aspectos. Vamos a tratar de ser breves, hermano, de tanto que hay que hablar. Pero le decía yo que esta parábola, algunos consideran que no se le aplica a la iglesia. Algunos dicen que esta parábola el Señor estaba hablando de Israel, que se le aplica a Israel, es una figura para Israel. Otros, sin embargo, consideran, hermano, que esta es una parábola que es aplicable a la vida de la iglesia. Lo que yo creo, hermano, es que ya sea que para Israel o para la iglesia, hay principios y verdades que no podemos desatender como hijos de Dios y que van a servirnos para bendición nuestra. Porque yo creo, amado hermano, que está hablando del reino de Dios, está hablando en términos generales, que eso incluye tanto a Israel como a la iglesia, lo que significa, perdón, que para mí se puede aplicar tanto a Israel como a la iglesia. Entonces nosotros ¿y cómo lo vamos a aplicar a los dos? Desde esa perspectiva, sacando principios, sacando verdades que pueden ser aplicadas, porque al final el último versículo nos dice la finalidad del Señor. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Lo que el Señor estaba queriendo traer a través de esta parábola era la necesidad de estar vigilando, de estar pendiente, sabiendo que en cualquier momento, por ejemplo, para nosotros como iglesia, cualquier momento la final trompeta ha de sonar y Jesucristo ha de llamarnos a encontrarnos con Él en el arrebatamiento, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso es glorioso. Entonces, partiendo de eso, hermano, quiero iniciar con este primer aspecto que yo quiero destacar en esta hora. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos, y habla del reino de los cielos. ¿A qué se refiere cuando se habla del reino, hermano? Y esto podemos decir que cuando se habla del reino de los cielos, se habla del gobierno soberano de Dios en todo el universo. Se habla, hermano, entonces el reino de Dios es más grande, es un aspecto más general, tiene que ver con su gobierno soberano en todo el universo, sabiendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero que eso no está limitado a la tierra. Él es el Rey del universo, Él es Señor de todo el universo. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, está involucrando ese gobierno soberano. Obviamente, hermano, en este contexto, una de las cosas que uno puede aprender es que estamos hablando en el contexto de la entrada del ungido a la tierra, de la entrada de lo que Jesús vino a hacer acá a la tierra, a ese Mesías profetizado, al Hijo de David prometido, que los judíos esperaban y que siguen esperando, pero que ya vino, y que hoy cuando se les manifieste a ellos, según ellos va a ser en su primera aparición, pero en realidad va a ser la segunda venida del Señor, que se les abrirá los ojos. Bueno, a muchos de ellos se les está abriendo antes. Solo como dato curioso, hermano, en el Nuevo Testamento hay 137 referencias al reino, al reino, y más de 100 son referencias durante la vida terrenal de Jesucristo acá en la tierra. Entonces, imagínense, es un tema muy tremendo, muy abundante. No es hoy específicamente que vamos a tratar el tema del reino, sino que, como le repito, vamos a desgranar algunos aspectos de esta parábola. El primero de ellos es que está dirigida al rey como una figura del reino de los cielos. Y lo segundo que yo quiero que note, ya lo evidente, que se habla de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, hermano, no es que las 10 eran las que se iban a casar, como que estuviera fomentándose la poligamia. Eso es algo, hermano, que en figura, porque ya vamos a hablar un poquito más de estos aspectos, pero en el contexto judío, junto a la novia había un séquito de damas de honor, de mujeres vírgenes que le acompañaban, con esa misma pureza, con esa misma preparación, obviamente no tan extrema ni tan gloriosa como la novia, porque iba a ser la esposa, ¿verdad? Pero sí tenían que tener una serie de requisitos que formaban un séquito para la novia y que iban en procesión con ella. Lo vamos a hablar más adelante. Entonces,
Yo solo quiero que vea que detenerme en el aspecto de cuando habla de, de las vírgenes. En esto, hermano, no está hablando de gente poderosa a la que se le debe de orar, porque eso no es correcto ante la Biblia, sino que está hablando de una condición. Espiritualmente está hablando de pureza. Espiritualmente está hablando de alguien sin mancha, sin contaminación. Eran personas que se habían limpiado, si usted quiere, que se habían guardado, si usted quiere, que habían evitado la contaminación. Por ejemplo, me llama la atención que en Apocalipsis 14:4 habla de estos personajes que dice que son aquellos que no se contaminaron con las mujeres, pues eran vírgenes. Entonces se está hablando que la condición de virginidad quiere decir que es una persona que no está contaminada. Ahí me voy a detener en ese aspecto. No vamos a analizar cómo es eso de que porque esté con una mujer un hombre se va a contaminar. Eso tendríamos que platicarlo otro día. Y por qué la Biblia dice eso, cuando en realidad no lo debemos de interpretar así de literal. Pero yo quiero avanzar aquí. Le decía, las 10 vírgenes nos hablan en primer lugar de pureza, de alguien sin mancha, sin contaminación, de integridad, pero también nos habla de santidad. Y santidad usted sabe que significa que estamos apartados para Dios. Dice 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Recuerde esto estamos hablando de la venida del Señor. Entonces, si Él está diciendo de la virginidad, tiene que ver con esa santidad que Él espera, y lo acabamos de leer aquí en Tesalonicenses: sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, en primer aspecto habla de pureza, en segundo aspecto habla de santidad. Esto hablando en sí en tema de las 10 vírgenes. Ya vamos a entrar en el tema de la división de 5 prudentes y 5 insensatas. El tercer aspecto que yo quiero dejarle en su corazón esta tarde a través de esta parábola es hablarle sobre el tema de la preparación. Esto es bien importante, porque en esta parábola, como le decía yo, el hecho de velar tiene que ver con la preparación. Estas 10 vírgenes tenían que prepararse para el novio, tenían que estar preparadas para ese evento, y trataron de prepararse. Algunas lo lograron y otras no. Entonces, yo quiero que note que esta preparación, en términos generales, para nosotros comienza desde nuestra conversión, porque cuando el Señor venga, hermanos, cuando el Señor aparezca nuevamente, cuando el Señor nos llame en el arrebatamiento, Él espera de usted y de mí como sus hijos que estemos preparados, que estemos apercibidos, y esa preparación nos lleva, a una actitud, a un desarrollo, a una madurez, como lo que estamos viendo acá, de estas vírgenes, de la santidad, de la pureza, etcétera. Entonces, en ese tercer aspecto que vamos a hablar sobre la preparación, que es otra de las, para ir en orden de esta parábola, le digo yo, lo primero que hemos visto es acerca del reino de los cielos. Lo segundo es el aspecto de las 10 vírgenes. ¿Qué conlleva esto? La pureza y la santidad. Lo tercero es la preparación que, número 1, comienza desde nuestra conversión. Interesante, hermano, que mire, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la iglesia en Hechos, el mensaje de Pablo, siempre tenía la misma base. Y se lo voy a leer aquí en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2 dice, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces note usted aquí otra vez la alusión al reino de los cielos. Y lo que está diciendo acá, por eso le digo yo que en primer aspecto esta preparación comienza. ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor? Esa preparación comienza desde nuestra conversión. Arrepentíos, es decir, cambiar la manera de pensar, cambiar nuestras acciones, es decir, creer en Jesucristo, en su sacrificio,
volvernos discípulos, volvernos creyentes, discípulos del Señor, arrepentidos. Viene de la palabra metanoeo, que significa, viene de la palabra meta después y noeo, pensar. Entonces el arrepentimiento es una decisión que trae un cambio de mente. Es decir, nosotros íbamos contrario a la voluntad de Dios, nos arrepentimos y ahora caminamos en la voluntad de Dios, o por lo menos ese es el diseño de Dios, que caminemos en su voluntad, agradándole a Él, conociéndole a Él, perseverando en sus caminos, predicando la palabra a otros, cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, vea lo interesante. Y cuando cuando Juan el Bautista habla, arrepentíos, imagínense, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino, hermano, el reino prometido. Y ese reino prometido estaba personificado a través de Jesucristo. Es decir, lo que Juan estaba diciendo es que el Mesías, el rey prometido, estaba por venir o había aparecido ya. Obviamente ese era el mensaje de él y en esos días es que surge. Entonces esto es bien importante. Y cuando dice se ha acercado, esto significa también viene pronto. El verbo en el griego acá es viene muy pronto. Eso significa se ha acercado. Interesante, se ha acercado. Es decir, si usted se fija, tiene la relación de lo que hemos hablado en la parábola. La preparación tiene que ver con nuestra conversión, tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver con el hecho de que Él viene pronto, de que Él aparece en breve, que Él vendrá pronto. Maranata, Jesucristo vuelve pronto, Él viene pronto. Amén. Entonces hay dos significados que algunos le dan a esta frase de Juan el Bautista, cuando él dice se ha acercado. Dice, la primera que dicen en este significado es que Juan dice que el reino de los cielos va a comenzar si el pueblo de Israel acepta a Jesús como el Mesías. Esa es la primera de los significados que le dan a esta frase de Juan. Pero el segundo significado es que el reino se ha acercado porque Jesús, el Rey verdadero, está en medio de ellos. Y yo creo, amado hermano, y me apunto más a este segundo aspecto, porque Jesucristo ya estaba ahí en la tierra, ya estaba comenzando su ministerio. El Rey verdadero había aparecido. Claro, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vea cómo nuevamente retomamos esto. El primer llamado del reino es al arrepentimiento. Es decir, amado hermano, mire, perdone que me tome este tiempo en este aspecto, pero es bien importante. Significa que para entrar al reino tiene que haber arrepentimiento. Nadie puede entrar al reino de los cielos por buenas obras, por simpatía, porque piensa que merece entrar. Hermano, es el primer llamado del reino de los cielos, el arrepentimiento, es una conversión, es un volverse a Dios. Entonces, ¿qué implica este arrepentimiento, amado hermano, para ahondar un poquito más en esto del arrepentimiento? Es una renuncia y cambio de actitud, lo decíamos, un cambio de mente, es un volverse, pero también tiene que ver con una sumisión y deseo de aprender. O sea, si yo me he arrepentido, hermano, significa que yo he renunciado a mi vieja vida, que mi actitud ha cambiado, pero ahora tengo una sumisión y deseos de aprender y de conocer más de ese Dios en el cual he creído. Y con esto me lleva a este otro aspecto, a un continuo perfeccionamiento, a un continuo crecer, a un continuo madurar, porque ese es el paso, hermano, en la conversión. Tiene una renuncia, un cambio de actitud, empieza una sumisión y deseo de aprender y de conocer más del Señor, y luego, hermano, sigue en un perfeccionamiento. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Entonces, si usted ya se convirtió,
si usted tuvo un cambio de actitud, si usted está sometido y un deseo de aprender y por eso está aún sintonizándonos en este día a través de esta señal online, hermano, lo que le resta a usted y a mí es un continuo perfeccionamiento. En ese perfeccionamiento, hermano, nuevamente van a aflorar cosas de nuestro corazón, de nuestra vida, perdone que use esa expresión, chuecas, pero que el Señor nos tiene que ayudar a corregirlas. Nuestro mal carácter, de repente va a salir todavía que somos mentirosos, de repente, hermano, va a salir que todavía nos gusta ser engañadores, nos gusta, hermano, aprovecharnos del prójimo. Y entonces, pero si viene la confrontación de la palabra y del Señor, nos vamos a dar cuenta y decir, no, ya no puedo seguir siendo el mismo, como un Zaqueo. Lo hemos estado hablando de Zaqueo. Zaqueo reconocía que él no había puesto su mirada en los necesitados y que lejos de eso se había aprovechado de mucha gente. Y cuando Jesús llega a su casa, una de las cosas que Zaqueo hace es eso, es dar muestras de esa actitud, es ese cambio, es decir, voy a devolver, si le he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, le voy a ayudar a los pobres. Hermano, no es que porque usted sea cristiano tenga que dar todo lo que usted tiene, no me vaya a malentender. Es que en el caso de Zaqueo, él reconocía que eso era parte de su conversión. Posiblemente algún esposo, el cambio no va a ser ir a darle a los pobres. Posiblemente a un esposo que se convierte, el cambio va a ser en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Posiblemente a unos padres que se conviertan, posiblemente no va a ser darle todo a sus hijos, porque tal vez sí se los han dado o medianamente se los han dado. Tal vez el cambio va a ser en darles la palabra del Señor, en la instrucción de la palabra. Posiblemente el cambio va a venir en lo cariñoso que se va a volver hacia su familia, etcétera. Entonces, como le repito, en el caso de Zaqueo, ese era el cambio que tenía que dar. La pregunta para usted y para mí es si nos hemos arrepentido, ¿cuál es el cambio que tenemos que dar y si lo hemos dado? Y si no lo hemos dado, recuerda que el Espíritu Santo nos puede ayudar, hermano. Recuerda, no podemos seguir siendo los mismos año tras año, maledicientes, con malas palabras, hermano, mintiendo, gritando, etcétera. Que ni debería de estar hablando de esas cosas porque no hay nadie que esté así de los que me escuchan. Yo sé que todos los que me escuchan han dado un cambio tremendo para el Señor. Amén. Entonces, obviamente, hermano, yo quisiera dejarle estas frases que encontraba estudiando esto. No hay nacimiento en el reino sin oír el llamado a la salvación, renuncia al pecado y un volverse del pecado a Cristo Jesús. No hay crecimiento, oiga, no hay crecimiento en el reino sin obediencia a los mandamientos del Señor, sin acatar como un discípulo hermano, la enseñanza de la palabra del Señor. Y lo tercero, no hay crecimiento constante ni fruto como ciudadanos del reino si no nos proponemos aceptar la corrección y la guía del Espíritu Santo. Mire todo a raíz de la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Esta preparación es tremendo porque, como les digo, inicia con nuestra conversión. Pero lo tremendo es que muchos, porque ahí dice el reino de los cielos es como 10 vírgenes. Si está hablando del reino, es para gente que ya entró al reino. ¿Y cómo entro al reino? A través del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de actitud, un sometimiento a la instrucción, a la palabra del Señor, un dejarme guiar por el Señor, un permitir que el Señor me corrija a través de la palabra, a través de mis autoridades, a través del Espíritu Santo. Y en esa medida mi preparación se va solidificando, se va fortaleciendo, se va, hermano, estableciendo cada día más en nuestra vida. Le voy a leer solo unos pasajes acá en Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual, oiga, hermano, le está hablando a la iglesia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tremendo, hermano, porque hoy lastimosamente mucho pueblo cristiano nos hemos vuelto oidores olvidadizos. Solo en un año, hermano, en promedio, si solo escuchamos el culto dominical o solo nos congregamos los domingos, en promedio escuchamos 52 mensajes por año. De esos 52 mensajes, el Señor nos habla del amor, del arrepentimiento, de bendecir a otros, de sanidad. ¿Y de qué no nos habla el Señor? Y mucho de ello, gloria sea al Señor, queda en nosotros. Pero la gran mayoría, hermano, me temo que se nos olvida. Basta con aquella reflexión que a veces se hace en son de broma, pero es cierto. Cuando de repente dice, mira, fuiste el domingo a la iglesia, sí, ¿y de qué predicó el pastor? Fíjate que no me acuerdo, pero viera, estuvo bonito el culto, pero no me acuerdo. Hermano, 1 o 2 días han pasado y ya no nos acordamos, solo nos acordamos que sentimos bonito el culto. Entonces, basta eso. Ahora imagínense, porque la palabra, hermano, al escucharla, tiene que venir a hacerse vida, y ese es el gran dilema que nos cuesta. Entonces, le decía yo acá, déjeme ir avanzando, hablando de este aspecto de la preparación, comienza en nuestra conversión, pero luego, hermano, pasamos al tiempo del crecimiento y la madurez para estar en edad casadera. Ya medio mencionamos de ese crecimiento. En la costumbre judía, escuche esto, hablando de esta parábola, en la costumbre judía, el novio se dice que salía de la casa de sus padres para encontrarse con la novia allá en su casa. Los padres de ella les daban una bendición nupcial, luego ellos salían de la casa de la novia acompañado de ese séquito que le digo yo de damas, de vírgenes. Por eso hay versiones que traducen como damas de honor, dice, porque viene de todo eso. Y en esa procesión nocturna, porque si usted recuerda, dice que a la medianoche se oyó que iba el novio. Y entonces ellos salen en ese desfile, porque tal vez la palabra procesión se oye muy religión tradicional, salen en esa marcha nocturna acompañados de todos los que les estaban convidados a la boda. Entre ellos estaban esas vírgenes. El novio llevaba a la novia a su propia casa, donde la fiesta se concretaba y podía durar varios días, como cuando vemos en las bodas de Caná, que tenían los días y se les había acabado el vino. Entonces, el punto es este, hermano. Estas vírgenes nos hablan de una madurez y de un crecimiento para estar en edad de casarse. No se pueden casar, por lo menos en nuestro país, aunque entiendo yo que hay países, hermano, que lo permiten, pero no es legal casarse con menores de edad. Tiene que tener una mayoría de edad. ¿Eso qué significa? ¿De qué nos habla? A propósito de lo que estamos hablando, que tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez, tiene que haber, como dice el Cantar de los Cantares, una hermana pequeña, no le han crecido los pechos. ¿Qué será de nuestra hermana cuando sea pedida? ¿Qué será de nuestra, se lo estoy parafraseando, cuando pregunten por ella? En otras palabras, lo que está diciendo ahí, entendería yo que está diciendo, mire, tenemos un problema porque nuestra hermana no ha crecido, no ha desarrollado, y si la piden, está todavía sin crecer. Esto, como le digo, hay tanto que hablar, hermano. Lo tercero que yo quiero que veamos acá, ya a propósito de este aspecto de las vírgenes, es las lámparas y el aceite. Se menciona las lámparas, hermano, y el aceite. Las lámparas nos habla de la palabra del Señor. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 dice aquel versículo hermoso que recitamos, hermano: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Y el aceite, hermano, nos habla del Espíritu Santo. Recuerde usted Isaías 61, cuando el Señor habla ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, etcétera. Entonces, pero lo importante es esto. Dice que ellas no tomaron suficiente aceite en las lámparas. Y dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto nos habla de estas vidas, hermanos, que posiblemente aparentan haber creído en el Señor, posiblemente están convencidos, pero realmente no han nacido de nuevo. El Espíritu no habita en ellos. Son vidas sin comunión con el Espíritu, sin la guianza, obviamente, sin la unción, sin el poder. No están llenos de aceite, no tienen sus lámparas con aceite. Sus lámparas están vacías. Posiblemente alguien podría decir, y a un cristiano nacido de nuevo le pudiera pasar eso, pues pienso yo me atrevería a decir que no, hermano, porque ya ha nacido de nuevo, pero no lo puedo asegurar. Mucha gente se ha secado, mucha gente que venía caminando en el Señor no quiere nada con el Señor hoy. Gente que estuvo aún detrás de púlpitos, gente que estuvo predicando la palabra, sirviendo al Señor, hoy no quieren nada con Él, se han secado. Entonces me atrevería a creer que en la realidad hay mucha gente que se ha quedado sin el aceite del Espíritu Santo. Muchos de nosotros que nos congregamos, hermano, tenemos por eso, dice en Efesios, hermano, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la llenura constante del Señor como parte de esa preparación. Mire lo glorioso del aceite y la lámpara. Van juntos, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, llenarnos de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Imagínese que eso dice, Efesios dice que nos llenemos del Espíritu Santo, Colosenses, si no estoy mal, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y en los dos casos, hermano, dice que vamos a hablar con salmos, con himnos, lo que significa, hermano, que si algo quiere Dios como parte de esta preparación, es que usted y yo estemos llenos de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros no escudriñamos la palabra. Muchos de nosotros, hermano, estamos acostumbrados, perdone que le diga esto, en el amor del Señor se lo digo, estamos acostumbrados a que nos den la comida a nosotros, pero no queremos ir a buscar nosotros el pan del Señor, escudriñar la palabra, llenarnos de ella. Es más fácil escuchar, sintonizar la radio, sintonizar en la televisión, congregarnos. Es más fácil eso, y es glorioso eso, y qué bueno por todos esos medios que divulgamos la palabra del Señor. Pero también, hermano, hay que tomarnos un tiempo en devoción personal a llenarnos de la palabra del Señor. Otro aspecto que quiero hablarle acá de las vírgenes habla ya de prudentes e insensatas. Casi que es lo que más se destaca, aparte de las que eran 10. 5 eran prudentes. Prudencia habla de sensatez, de buen juicio. Y yo veía, hermano, que la prudencia estaba por dos razones. Porque tomaron más aceite y porque luego arreglaron sus lámparas, pudieron arreglarlas. Interesante, hermano, cuando dice en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando la palabra dice arreglaron, el original es el del Strong 2885, cosmeo. Y esta palabra es la misma raíz de donde viene la palabra cosmético. Y esto tiene que ver con embellecer, con arreglar, con decorar, hermosear, adornar, poner en orden. Entonces, cuando yo vi esto, hermano, que estas prudentes tenían la capacidad de hermosear lo que se les había dado, lo que ellos tenían, solo me acordé cuando Eliezer, hermano, va a buscar la esposa de Isaac por mandato de Abraham. Y una de las cosas que llevaba Eliezer eran regalos para Rebeca. Y dice que puso joyas en sus manos, creo que un anillo en su nariz o algo así.
Hermano, eso está en Génesis capítulo 24. Déjeme leerle acá, aquí lo tengo. Génesis 24, 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Note esto, hermano. Abraham había mandado a buscar esposa a Eliezer, y Abraham tipifica al Padre. Eliezer representa al Espíritu Santo o a los siervos del Señor, e Isaac representa a Cristo, Rebeca a la iglesia. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo antes de que Rebeca se encuentre con Isaac es embelleciéndola, es poniéndole adornos, es dándole regalos, que es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer con nosotros. Entonces, aquí, hermano, hay una visión de un avivamiento antes de la segunda venida del Señor. Le empieza con esa llenura de la palabra, llenura del Espíritu, pero eso significa que vendrán los dones del Señor, que vendrá un avivamiento, que la palabra se va a predicar con denuedo, que veremos milagros, prodigios y maravillas. Yo no sé si usted lo cree, pero yo anhelo ver esos tiempos que el Señor empiece a prepararnos cada vez más, a equiparnos, a darnos de todos esos dones para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las insensatas, hermano, sin entendimiento, es muy triste, hermano, porque dentro de su preparación, ellas hicieron el intento. Y me llamaba la atención esto, hermano, porque no vale solo con hacer el intento. Solo con haber dicho, bueno, Señor, yo lo intenté y yo traté. Porque, hermano, eso es como los exámenes. Es todos los que hemos pasado eso, hermano, por lo menos desde esta perspectiva que se lo voy a dar. No sé cuántos vivieron alguna vez que tuvieron alguna clase muy difícil, ya sea en el colegio, en la universidad, en donde prácticamente la mayoría del grado o quedó con baja nota o todos habían aplazado en su mayoría y todo el mundo queriendo que le repitieran el examen y protestando por eso. Pero de repente, hermano, surgía el milagroso hecho de que uno o dos del grupo habían salido muy bien. Entonces los profesores decían, bueno, y si él salió bien, ¿por qué todos los demás salieron mal? Si hay uno que salió bien, significa que podían haber salido bien todos. Entonces el reproche ya no era contra el profesor, sino contra aquel que había salido bien. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos establecer, si usted vivió eso o alguna vez lo pasó o escuchó de eso, lo que se quería establecer es, no, mire, no pudimos, todos no pudimos, y de repente aparecía uno, yo sí pude. Entonces, volviendo acá, hermano, a este aspecto del Señor, mucha gente dice, ay, mire, hermano, yo servir ya no, yo predicar ya no, yo orar ya no, pero el Señor sabe, el Señor conoce mi vida. No basta con decir eso. Hay que cumplir la voluntad del Señor, hay que prepararnos, hay que ser sensatos, hay que ser entendidos en los tiempos. Lo grave en este caso, hermano, es que no solo no entraron, sino que el Señor, cuando llegan a tocarle al esposo, le responde en una manera, hermano, le dice, no las conozco. No las dejaron entrar, las desconocieron. Y yo quiero ir terminando, hermano, porque el tiempo avanzó, con el último versículo. Bueno, solo voy a leer el 12, donde dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste, hermano. Por eso le vuelvo a insistir. Esto es bien fuerte lo que le estoy diciendo, hermano, y bien serio. No basta con decir, yo lo intenté, hermano. Yo traté, yo quise, pero pues sí, el diablo no me dejó. Pues sí, a mi edad ya no pude. Hermano, hay que seguir avanzando, hay que perseverar, hay que cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Hay que decirle, Señor, mientras tenga aliento dentro de mí, mientras viva, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero exaltarte, yo quiero bendecirte, yo quiero cumplir tu voluntad, quiero conocer a qué me llamaste, Señor, etcétera. Entonces esto nos va a llevar al versículo 13, donde dice el Señor, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha
de venir. Entonces, esto velad es mantenerse despierto. No significa un dormir, hermano, porque vea usted que ahí las 10 vírgenes se cabecearon y durmieron. No es el hecho de que usted pueda descansar en lo físico. No se trata que vamos a mantenernos en vigilia todo el tiempo. No. Se trata de una actitud de mantenernos fiel, esperando al amado. Significa, velar significa, hermano, sí va a haber momentos en donde vamos a vigilar, vamos a velar literalmente, pero este velar significa manteniéndonos fieles, leales al Señor, firmes al Señor, porque como le decía al inicio, no sé si se lo mencioné, esta parábola de las 10 vírgenes también es conocida como la parábola de la fidelidad, una parábola de la fidelidad, de cómo estas mujeres pudieron ser fieles en prepararse, en estar listas, pero que hubo 5 de ellas que no pudieron alcanzar. Esto también nos habla de estar en una continua devoción, preparación, cumpliendo la voluntad del Señor. Qué maravilloso y glorioso, hermano, la palabra del Señor. Mire, yo sé que a veces la palabra que uno busca escuchar, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, son palabras de ánimo y de verdad, hermano, la palabra nos va a animar y nos va a alentar, pero también no se nos debe de perder de vista que en medio de los tiempos que vivimos seguimos preparándonos, hermano, porque el Señor puede venir. O sea, yo puedo estar afligido hoy y eso no va a retardar la venida del Señor. Lo que sí tiene que estar haciendo uno es preparándose. Por eso la necesidad de hermano, que Dios nos manda a veces a traer consuelo, ánimo, fortaleza, pero en este caso más bien una exhortación a poder decirnos: preparémonos, seamos sensatos, seamos sabios, aprendamos del Señor, cumplamos su voluntad y la recompensa vendrá, hermano, y la bendición vendrá, y entonces en ese desarrollo vendrá un crecimiento, vendrá un fructificar, y alrededor nuestro, hermano, veremos el fruto de todo ello. Así que yo lo animo, yo lo bendigo en esta hora, y vamos a orar, vamos a terminar orando, amado hermano, para que el Señor nos encuentre preparados. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que vendrá ese día y tenemos que estar preparados. Algunos dicen, hermano, bueno, hermano, si con haber creído en Cristo ya eso es todo. Pues, hermano, yo no quiero comprobar eso. Yo más bien veo en la palabra que aparte de haber creído, el Señor me manda a prepararme. Una cosa es la salvación, que esa no tuve que hacer yo mérito alguno, eso es por los méritos de Cristo. Eso Él me lo regaló. Otra cosa es esperarlo para su venida, que la palabra me manda a perseverar, a velar, a orar. Hermano, no dijera todo eso la palabra si no fuera importante. Así que yo quisiera orar en esta hora por usted, amado hermano, y decirte: ánimo, ánimo, hermano, en medio de esta preparación. Mire, perdone que tome unos momentos más, pero yo le aseguro, de las mujeres que me están escuchando, de las que están casadas, que yo les aseguro que en el día de su boda algo pasó, ya sea algo tuvieron o se les rompió el vestido, por poner un ejemplo, y aparentemente todo estaba preparado, o algo pasó con el postre, o algo en la boda. Siempre pasan esas cosas. ¿Qué le quiero decir? Pero eso no nos desvió del objetivo final. Hermano, nosotros somos la iglesia del Señor, y mientras estamos preparándonos para la boda, mientras estamos rumbo a la boda, puede ser que el carro, la llanta, tal vez a alguien que iba para allá a la iglesia o para el lugar donde el hotel donde iba a ser, el carro se le quedó, cualquiera de esas cosas. Así es la vida espiritual, hermano. Mientras estamos en esta ruta, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Habrá inconvenientes, habrá circunstancias adversas, pero no perdamos de vista nuestro objetivo. No perdamos de vista que mi objetivo es perseverar, es avanzar. De repente vendrá enfermedad, hermanos, de repente vendrá la pérdida de un ser querido, de repente vendrá alguna prueba, aflicción económica, familiar, de repente vendrán todas esas cosas, hermano. ¿Y qué hacer, hermano? Bueno,
ponerlo delante del Señor, saber que Él cuida de nosotros, que Él es nuestro pastor, como veíamos el domingo anterior, que si el Señor es mi pastor, yo debo de confiar en el pastoreo de Él. Entonces, ¿qué significa? Pero sigo a la meta. Por eso decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Entonces, amado hermano, ánimo, adelante, hacia la meta. Vamos a tener aflicción, hermano, y hay que ver cómo se soluciona eso confiando en el Señor, pero mientras tanto que eso no nos distraiga de la meta del Señor. Padre, yo te agradezco en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos podido ser de bendición en esta hora. Y yo quiero pedirte, Señor, y rogarte a ti, Padre, para que cada uno de los que escuchemos este mensaje, cada uno de tus hijos, podamos prepararnos, Señor, podamos estar apercibidos, podamos, Señor amado, perseverar en fidelidad, en lealtad. Entendemos, Señor, que te fallamos. Y tu palabra dice, Señor, que si alguno ha fallado, te tenemos a ti como abogado. No estamos exentos de fallarte, Señor. No estamos exentos de un momento de titubear en nuestra fe. No estamos exentos de aflicciones, de problemas, Señor. Pero que nada de eso nos desvíe de la meta, Señor. Si hemos pecado, que vengamos en arrepentimiento a ti, Señor. Si estamos en angustia o en aflicción, que vengamos delante de ti, que eres nuestro buen pastor y que cuidas de nosotros. Si tenemos momentos de dificultad, que podamos acudir a tu palabra, a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, que podamos pedir el consejo de nuestras autoridades, Señor, y que ahí tú vas a obrar. Señor, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu iglesia en esta hora, bendigo a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, que han recibido esta palabra. Señor, gracias por cada uno de ellos. Y yo quiero pedirte por cada uno, Señor, porque nos protejas y por si alguno de ellos o sus familias, Señor, esta enfermedad, este COVID ha llegado, Señor amado, y yo te pido que seas propicio, fortaleciendo, Señor, llevando de tu sanidad, de tu fuerza, Señor amado, a cada uno de ellos. No estamos exentos de que podamos contagiarnos, Padre, pero te tenemos a ti, Señor, y tú nos das las fuerzas, y en tu nombre venceremos, y en tu nombre somos más que vencedores, y en tu nombre veremos la respuesta, Señor, a nuestra fe en ti, Señor, y seremos recompensados, porque tu palabra dice que no serán avergonzados aquellos que hemos confiado y que hemos creído en ti, Señor. Tú recompensarás la fe de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están hoy pasando diferentes circunstancias, aún de otras enfermedades, Señor amado, Padre, pon tu mano de poder sobre sus cuerpos, sobre sus almas, Señor. Mi hermana, Señor amado, quiero orar de manera especial por mi hermana Chelita, como se le dice o le decimos, mi hermana Mariela, Señor, la ponemos delante de ti, para que tú te sigas glorificando en su vida, le guardes, Padre. Oramos por su casa, por su familia, por sus hijos, por protección, Señor, para que tú te puedas glorificar, mi Dios, en sus vidas, en la vida de su hermano también, Señor. Ten misericordia, Padre, que este sea un tiempo en donde tu cuidado y tu fidelidad esté con ellos una vez más, Señor amado, en el nombre de Jesús, así como aquellos que hemos estado clamando por ellos, como Roberto Mengíbar, Señor amado, lo ponemos en tus manos nuevamente para que tú te puedas glorificar, Señor, y cada uno de mis hermanos que está pendiente, mi Dios, y tiene alguna necesidad, te damos gloria y honra, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús. Antes de terminar, hermano, quiero aprovechar este momento para dos anuncios. Uno es que el próximo domingo tenemos, con ayuda del Señor, Santa Cena, para que usted se pueda preparar. Y lo otro, hermano, más que un anuncio, es tal vez un consejo que quiero transmitirle. Estamos, hermano, en tiempos de esta pandemia y es una situación muy real, muy seria. Posiblemente el índice de letalidad no sea tan alta, hermano, pero no significa que no tengamos que ser prudentes. Una cosa es que confiemos en que Dios nos guarda, en que le tenemos a Él
pero no nos confiemos, hermano. No, si no tenemos razón justificada para salir, no salgamos, no nos expongamos, guardémonos, guardemos a nuestra familia, aprovechemos estos tiempos. Y si usted por trabajo, por necesidad o por lo que sea tiene que salir, pues solo encomiéndese al Señor sabiendo que Dios guarda su vida. Y si en algún momento, hermano, usted o alguien cercano a usted, no es que lo estemos pidiendo, ojalá que no pase, pero si en algún momento usted llega a salir positivo de esta enfermedad o alguno de los suyos, hermano, no cuestione ni a Dios ni las circunstancias. Aparentemente los científicos dicen, hermano, que eventualmente esto viene para todos, que todos en algún momento posiblemente nos llegue la enfermedad. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Orar mejor desde ya, que la fe no falte de aquellos que estén en ese momento, que nuestra fe no falte. Lo que sí podemos hacer es orar y bendecir la vida de aquellos que tal vez estén atravesando esto. Yo sé que a veces decimos, hermano, el Señor me guardó de todo esto y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pensaría aquel que fue diagnosticado positivo? Diría, a mí Dios no me guardó. Hermano, no podemos caer en eso. Entonces a veces cuando testificamos algo, tengamos también cuidado de hacerlo, porque al final, amado hermano, es algo que tiene que darse. Dios lo permite a veces, Dios no permite a veces, Él sabrá por cómo nos lleva. Lo importante en nosotros es en confiar y poder apoyar a aquellos que tal vez estén pasando esas circunstancias. Por otro lado, también dejando ya la enfermedad esta, apoyarnos mutuamente aún en aspectos, hermanos, si por trabajo o por falta de ese trabajo hay necesidades de alimento, de víveres, hermano, que podamos tendernos la mano y aprovechar estos tiempos para ser de bendición los unos a los otros. Y pedirle, hermano, que esté alerta al llamado. Si usted en su corazón está dispuesto a bendecir y a colaborar, esté dispuesto al llamado. Y le pido a aquellos que tal vez me están escuchando, que tengan alguna necesidad, hermano, que puedan decirlo con toda libertad y poder mandar un mensaje, decir, hermano, estoy en esta situación, si me pueden apoyar. Sería una bendición para nosotros, hermano, hacerlo, y sé que Dios nos va a abrir puertas para poder bendecirles. Así que cierro con estos dos aspectos, hermanos. Sigamos orando, sigamos clamando, creyendo en el Señor, que Él nos va a guardar, pero que si Él permite que la enfermedad llegue, que nuestra fe no falte y apoyarnos. Y lo otro, hermanos, si es un tiempo de necesidad y de escasez, poder apoyarnos mutuamente, y que el Señor nos ayude, nos guarde y nos bendiga. Que Dios me lo bendiga, hermano, en este inicio de semana, y renueve sus fuerzas y le permita seguirse preparando. Amén.